Un hotel en el corazón de Los Ángeles. Los huéspedes se quejan de la baja presión del agua, de un extraño sabor y olor que emana de los grifos. Un olor a metal unido a un color oscuro y turbio. Lo reportan una y otra vez a la recepción. Durante casi 3 semanas, sus quejas son desestimadas, atribuidas a la antigüedad de las tuberías o a problemas de mantenimiento. Pero las quejas se intensifican, se vuelven demasiado insistentes para ignorarlas. Finalmente, el 19 de febrero de 2003, un trabajador de mantenimiento del hotel, encargado de investigar los problemas persistentes, se dirige al techo. El aire está lleno del bullicio de la ciudad, pero aquí, aislado por encima de todo, reina un silencio diferente. Sube la escalera de acceso a uno de los tanques de agua masivos, el tipo que abastece a todo el edificio. La tapa, normalmente pesada y segura, está entreabierta. Con una sensación de inquietud, mira hacia el interior del cilindro metálico cavernoso. La superficie del agua está quieta y oscura. Y entonces la ve. Flotando boca arriba, en medio del líquido turbio, está el cuerpo desnudo de una joven. Hinchado, descolorido, completamente inerte. Esto no es solo un problema de plomería, esto es un horror. Esto es el final macabro de un viaje que comenzó con esperanza y terminó de la manera más grotesca posible. ¿Cómo llegó allí? ¿Quién era? ¿Y qué eventos inenarrables llevaron a que se convirtiera en parte del suministro de agua contaminado del Hotel Cecil? Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder. A un tiempo antes de las quejas, antes del cuerpo en el tanque, antes de que el hotel se convirtiera en sinónimo de decadencia urbana y desesperanza. Fue en 1924, una era de optimismo y prosperidad económica, cuando el Hotel Cecil abrió sus grandiosas puertas en el 640 de la calle Main, en el centro de Los Ángeles. Fue un faro de sofisticación, una obra maestra de 15 pisos en estilo Beaux-Arts, diseñada para atender a la próspera clase empresarial y a los turistas acomodados de la ciudad. Con 700 habitaciones, un lujoso vestíbulo de mármol, ventanas de vidrio emplomado y techos altos, estaba destinado a ser un destino, no solo una parada. Los propietarios del hotel, William Banks Anner, Charles Dix y Robert Schwann, lo concibieron como la joya de la corona en una ciudad que se expandía rápidamente como centro de la industria y el entretenimiento. Durante un breve periodo, el Cecil realmente cumplió con su promesa. Las familias en vacaciones se tomaron fotografías en su elegante vestíbulo. Los hombres de negocios cerraron tratos sobre manteles blancos en su comedor y los viajeros encontraron un refugio lujoso lejos del bullicio de la década de 1920. Era un lugar de nuevos comienzos, de sueños que se desarrollaban bajo el sol californiano, un símbolo de una ciudad que alcanzaba el cielo. Los registros de huéspedes, cuidadosamente mantenidos de esos primeros años, cuentan una historia de normalidad, de un hotel vibrante que atendía a una población esperanzada, completamente desprovista de las sombras que más tarde consumirían su reputación. Sin embargo, incluso en su época de oro, las semillas de su futuro estaban siendo sembradas, sutilmente, casi imperceptiblemente, en el paisaje cambiante de la ciudad que lo rodeaba. El mundo alrededor del Cecil comenzó a cambiar dramáticamente, arrastrando al hotel consigo. La Gran Depresión golpeó a Los Ángeles con fuerza, transformando el núcleo del centro de la ciudad. Las grandiosas aspiraciones de la década de 1920 dieron paso a las duras realidades de la década de 1930. El área directamente al este del hotel, conocida como Skid Row, comenzó a llenarse de poblaciones transitorias, desempleados y desesperados. A medida que los negocios se mudaban hacia el oeste, llevando consigo a su clientela acomodada, el Cecil se encontró cada vez más aislado en un barrio al borde del colapso social. En la década de 1940 y 1950, el hotel, incapaz de atraer a su clientela anterior, redujo drásticamente sus tarifas. Se convirtió en un refugio para los desafortunados, los marginados y, eventualmente, los verdaderamente peligrosos. El reluciente vestíbulo de mármol se convirtió en un sombrío telón de fondo para tratos de drogas y prostitución callejera. Las habitaciones, antes lujosas y ahora baratas y a menudo sórdidas, atrajeron a un tipo diferente de residente de largo plazo: vagabundos, exconvictos y aquellos que simplemente buscaban anonimato en la expansión urbana. Esta transformación no fue repentina, fue un declive gradual e insidioso que reflejaba la suerte de los olvidados habitantes de la ciudad. La arquitectura orgullosa ahora se erguía como un monumento silencioso y decrépito a la grandeza perdida.
un contraste marcado con la miseria humana que se desplegaba dentro de sus paredes y en las calles fuera. El Cecil ya no era un destino, era un refugio para aquellos que no tenían a dónde ir, un sombrío testimonio de los cambios económicos y las desigualdades sociales que comenzaron a definir el centro de Los Ángeles. Su ubicación, a una cuadra del infame corredor de la calle Main, un área notoria por su alta tasa de delincuencia y población transitoria, selló su destino. El escenario estaba listo no para la elegancia, sino para el horror. Las primeras grietas en la fachada de la normalidad aparecieron temprano, a menudo desestimadas como tragedias aisladas en una ciudad bulliciosa. Los registros oficiales señalan el primer incidente importante el 11 de febrero de 1927, apenas 3 años después de su grandiosa inauguración. Un hombre llamado W. Cald Norton, huésped del hotel, terminó trágicamente su vida en su habitación. Mientras que tal evento podría verse como un incidente aislado y desafortunado en cualquier hotel grande, en el Cecil comenzó un patrón inquietante que se extendería por décadas. La década siguiente, 1930, vio el primer suicidio registrado de un huésped que se lanzó desde uno de los pisos superiores del hotel. Pauline Otton, de 25 años, se estrelló contra la muerte. Su cuerpo fue encontrado empalado en un asta de bandera debajo. Esto no fue solo una muerte, fue un espectáculo, un anuncio de la oscuridad que se reunía dentro de las paredes del hotel. Estos no eran fallecimientos silenciosos y aislados típicamente asociados con un establecimiento respetable. Estos fueron eventos públicos, a menudo grotescos, que comenzaron a atraer una fascinación morbosa. Cada incidente, aunque aparentemente no relacionado, agregó otra capa a la creciente reputación del hotel. Fueron cambios pequeños, casi imperceptibles en la estructura del hotel, fáciles de ignorar en medio del ajetreo de la vida urbana, pero en retrospectiva fueron los sombríos precursores. Nadie entonces podría haber predicho que estas primeras tragedias eran apenas las notas iniciales de una sinfonía macabra, un preludio a una oscuridad más siniestra y omnipresente que pronto envolvería todo el edificio. El escenario se estaba preparando para un legado sombrío, un suicidio a la vez. La decadencia del hotel, en un imán para lo macabro, se intensificó dramáticamente, trascendiendo tragedias individuales para convertirse en un terreno de caza. A mediados del siglo XX, las tarifas baratas del Cecil y el anonimato lo convirtieron en un refugio preferido para asesinos en serie que buscaban refugio a la vista de todos. El detalle que envía escalofríos por la espalda es la residencia de Richard Ramírez, el infame merodeador nocturno, en 1985. Ramírez, un asesino en serie satánico que aterrorizó a California, cometiendo 13 asesinatos, violaciones y numerosos asaltos, pagó solo $14 por noche por su habitación en el piso 14. Regresaba al Cecil, a menudo cubierto de sangre, ropa descartada en los contenedores, y se deslizaba de regreso a su habitación sin ser detectado, sin ser notado por el personal o otros residentes. La vista de él, a menudo vestido con su característica ropa oscura, llevando bienes robados, debería haber levantado alarmas, pero en el caos y el anonimato del Cecil, simplemente no lo hizo. El hotel se convirtió efectivamente en su base de operaciones, un lugar donde podía lavar los horrores de la noche y planificar sus nextas atrocidades, mientras que a solo un viaje en ascensor de distancia, los huéspedes inocentes dormían. El hecho de que un asesino en masa pudiera entrar y salir libremente, llevando evidencia de sus crímenes, sin sospecha, habla mucho sobre el nivel de desorden y desinterés que había arraigado dentro del Cecil. El hotel ya no era solo un lugar donde ocurrían cosas desafortunadas, estaba activamente facilitando actos atroces a través de su entorno, un oscuro cómplice de los horrores dentro y fuera. Y esto fue solo un capítulo en su patronaje impío. La macabra fascinación del Cecil continuó, atrayendo a otro infame depredador a su abrazo sombrío, solidificando su reputación como un refugio para la oscuridad. En 1991, el asesino en serie austríaco Hakun Terweger, un periodista que cubría la prostitución en Los Ángeles, también eligió el Cecil como su residencia temporal. Era una figura encantadora y respetable en apariencia, un contraste marcado con la fachada tosca de Ramírez. Sin embargo, bajo esta apariencia, Unterweger era un asesino condenado, responsable de la muerte de al menos 3 prostitutas en Los Ángeles y varias más en Europa. Se movió por las áreas comunes del hotel, entrevistó a trabajadoras sexuales en las calles que rodeaban el Cecil y cometió sus actos atroces,
todo mientras se presentaba como un reportero legítimo. El hecho de que dos asesinos en serie, operando en diferentes décadas, encontraran el Cecil como una base ideal y anónima para sus crímenes brutales introdujo una nueva dimensión aterradora en la historia del hotel. No era solo un lugar donde ocurrían suicidios o donde los individuos desesperados perecían. Era un santuario para aquellos que se alimentaban de otros. Este patrón sugirió algo más profundo que la mera coincidencia. Implicaba que el propio ambiente del Cecil, su naturaleza permisiva, su ubicación en el borde de Skid Row y su población transitoria, creaban un entorno donde los actos más monstruosos podían llevarse a cabo con impunidad. El hotel parecía no era solo un testigo silencioso, sino un involuntario facilitador. Algo en su estructura no solo atraía la tragedia, sino que la fomentaba. Y luego, el nuevo milenio trajo un caso que redefiniría la infamia del hotel, haciendo que todos los horrores anteriores parecieran un simple preludio a un misterio aún más desconcertante. Todo apuntaba al Hotel Cecil como un lugar donde los desesperados y los peligrosos encontraban su fin trágico, o peor, encontraban un refugio temporal. Su reputación se cementó como un remolino oscuro en la corriente urbana, un lugar que debía evitarse para aquellos que buscaban la paz o la seguridad. Pero entonces, el 26 de enero de 2003, una joven aparentemente ordinaria llegó, destrozando la narrativa establecida del hotel como simple telón de fondo para el submundo criminal. Elisa Lam, una estudiante de 21 años de Vancouver, Columbia Británica, se registró en el Cecil, con la intención de que fuera una parada en su viaje en solitario por la costa oeste de América. No era una asesina en serie, ni una persona sin hogar, ni un alma desesperada en busca de la obliteración. Era una viajera brillante y curiosa, documentando su viaje en su blog de Tumblr llena de esperanzas y planes. Su intención inicial era quedarse en una habitación compartida en el 5º piso del hotel, popular entre los mochileros y los viajeros con presupuesto limitado. Este detalle es crucial. Sugiere que buscaba un entorno comunitario y seguro, completamente ajena al pasado aterrador del hotel. Su llegada marcó una profunda desviación de los ocupantes trágicos típicos del Cecil. Representaba la juventud, la vibrancia y una vida normal que se cruza temporalmente con un lugar anormal. Su caso no era otra estadística predecible en la larga lista de eventos desafortunados del hotel. Era una contradicción desconcertante. ¿Cómo podría una persona aparentemente normal, en una aventura inocente, enredarse en el tipo de misterio macabro que normalmente se reservaba para los huéspedes más endurecidos del hotel? La colisión de su viaje inocente con la oscura realidad del Cecil crearía un rompecabezas que continúa desafiando una explicación fácil. El giro, el cambio repentino de la narrativa esperada de los clientes del Cecil a la presencia de Elisa Lam, reveló capas de su vida a menudo pasadas por alto en la sensacionalización. Más allá de su identidad como una joven viajera, Elisa vivía con trastorno bipolar, un hecho que se convertiría en central para la explicación oficial de su muerte, pero a menudo malentendido en sus implicaciones. Estaba tomando medicación para su condición y su familia declaró que tenía un historial de depresión y psicosis, pero generalmente era estable cuando tomaba sus medicamentos prescritos. Su blog de Tumblr, No Belle No Beau, ofreció una visión conmovedora de su mundo interior. Era un espacio para la expresión personal, lleno de poesía, reflexiones personales y fotografías, que a menudo revelaban luchas con su salud mental junto con las ansiedades juveniles típicas. Lo que mucha gente no habla es la naturaleza específica de los episodios bipolares, particularmente las fases maníacas, que pueden manifestarse como irracionalidad, paranoia, comportamiento temerario e incluso alucinaciones. Estos síntomas pueden ser profundamente desorientadores, capaces de hacer que una persona actúe de maneras completamente fuera de carácter y sin preocupación por la seguridad personal. Inicialmente, después de que falló en registrarse el 31 de enero, su familia la denunció como desaparecida ante el Departamento de Policía de Los Ángeles. Esto no era solo una joven desaparecida, era una persona vulnerable, lejos de su hogar, cuyo estado mental podría haberla hecho particularmente susceptible a la desorientación o el peligro. La búsqueda inicial se centró en lo convencional, asumiendo que se había alejado o había sido víctima de un delito. Nadie consideró inmediatamente el escenario extraño y casi imposible que finalmente se desarrollaría, demostrando un trágico fracaso para conectar los puntos entre su condición y el entorno peculiar del Cecil.
Su viaje estaba a punto de convertirse menos en un relato de viaje y más en una odisea psicológica hacia lo desconocido. El costo humano de la desaparición de Elisa Lam fue inmediato y devastador, muy alejado de las estadísticas frías del pasado del Cecil. Sus padres, David y Jean Lam, se sumieron en una ordalía agonizante de incertidumbre y miedo. Cuando Elisa falló en comunicarse con ellos el 31 de enero de 2013, el día en que debía registrarse para salir del Cecil y continuar su viaje a Santa Cruz, su preocupación inmediata se convirtió en pánico. Esto no era como ella. Regularmente se comunicaba con ellos, especialmente dado su estado médico. Denunciaron su desaparición ante el Departamento de Policía de Los Ángeles, iniciando una búsqueda desesperada que recorrió miles de millas desde su hogar en Burnaby, Columbia Británica, hasta las calles sombrías del centro de Los Ángeles. Viajaron al Cecil, caminando por los mismos pasillos que había recorrido su hija, buscando cualquier pista, cualquier señal. Sus rostros, capturados en entrevistas posteriores de los medios, mostraban el profundo dolor y la exhaustación de los padres que luchaban con lo inimaginable. Hablaban de Elisa como una hija amada, una estudiante brillante, pintando una imagen de una vida vibrante y llena de potencial, ahora cortada abruptamente por un destino desconocido. Las angustiadas súplicas de la familia por información, transmitidas por los medios de comunicación locales, resaltaron la cruda realidad de su situación. Una joven, miles de millas de distancia de su hogar, sola y vulnerable. El hotel, con su pasado sórdido, se convirtió en un laberinto aterrador para ellos, cada corredor un posible callejón sin salida, cada silencio amplificando su temor. Su experiencia subraya la devastación personal detrás de cada caso sin resolver, cada misterio sin resolver que captura la imaginación del público. Para los Lam no era un rompecabezas que resolver, sino una hija querida perdida, un vacío que nunca se llenaría completamente. Se aferraron a la esperanza de que simplemente estuviera desorientada, sin saber la cruda realidad que los esperaba. La investigación inicial sobre la desaparición de Elisa Lam estuvo plagada de preguntas, creando una sensación palpable de que información crucial había sido pasada por alto o activamente ocultada. Un detalle específico que alimentó la sospecha pública fue el estado peculiar del metraje de seguridad del hotel, particularmente el infame video del ascensor lanzado por la LAPD del 13 de febrero. El metraje, que muestra a Elisa actuando de manera errática, agitando los brazos, presionando múltiples botones y asomándose al pasillo, aparecía tener porciones significativas que faltaban. Analistas independientes y detectives en línea rápidamente señalaron cortes aparentes y horarios alterados, sugiriendo que el metraje había sido editado o truncado antes de su lanzamiento público. Mientras que la LAPD mantuvo que el video no había sido editado excepto para borrar una mano para proteger la privacidad, las inconsistencias persistieron, haciendo difícil determinar una cronología completa de las acciones de Elisa. Además, los registros internos de mantenimiento del acceso al techo del hotel, que deberían haber documentado meticulosamente cualquier actividad o reparaciones cerca de los tanques de agua, fueron notablemente incompletos o simplemente no producidos para el escrutinio público. Esta falta de transparencia con respecto al acceso al edificio, combinada con la general reticencia de la administración del hotel durante la búsqueda inicial, exacerbó la percepción pública de una posible encubierta. No había un testigo específico oficialmente silenciado, pero el efecto acumulativo de la liberación selectiva de información y la documentación perdida creó un ambiente propicio para la especulación. ¿Quién se beneficiaba del silencio? Tal vez el hotel mismo, desesperado por evitar un daño adicional a su ya empañada reputación. La ausencia de evidencia clara y continua desde dentro del hotel creó un vacío, permitiendo que las teorías proliferaran y el misterio se profundizara, dejando preguntas críticas sin respuesta sobre las verdaderas circunstancias que llevaron a los últimos momentos de Elisa. Cuando finalmente se descubrió el cuerpo de Elisa Lam, la investigación, liderada por el detective de la LAPD, Wayase Tenneye, se convirtió de un caso de persona desaparecida a una investigación de muerte. El enfoque principal se centró inmediatamente en cómo ella terminó en el tanque de agua. Los investigadores examinaron minuciosamente la azotea, buscando cualquier señal de entrada forzada, lucha o intervención externa. Notaron que acceder a la azotea requería pasar por una puerta cerrada y luego subir una escalera para llegar a los tanques, que tenían tapas pesadas y supuestamente selladas.
Sin embargo, también se descubrió que una escalera de incendios en el lado del edificio podría proporcionar una ruta alternativa al techo, y el personal del hotel admitió que la alarma de la puerta del techo a menudo estaba fuera de servicio. Este detalle solo complicó significativamente la narrativa de acceso impenetrable. Los resultados de la autopsia por el Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles revelaron no hubo trauma físico, no hubo signos de agresión sexual y no hubo drogas ilícitas en su sistema, solo sus medicamentos recetados. La pieza de evidencia más crucial, o la falta de ella, fue la ausencia de agua en sus pulmones compatible con ahogamiento. En cambio, la autopsia notó una cantidad significativa de descomposición y hinchazón. El agua en el tanque se sometió a pruebas y se confirmó que estaba contaminada con bacterias, pero nada que pudiera explicar inmediatamente su muerte. El equipo del detective Tenelle revisó minuciosamente cada hora de fototaje de vigilancia, no solo el video del ascensor, sino todas las cámaras disponibles, buscando a alguien que interactuara con Elisa o accediera al techo. Entrevistaron al personal del hotel y a los huéspedes, pero nadie informó haberla visto en el techo o haber encontrado a alguien sospechoso. A pesar de la rigidez, cada pieza de evidencia, en lugar de aclarar, parecía profundizar las circunstancias desconcertantes, dejando más preguntas que respuestas sobre la ubicación imposible de sus restos. La explicación oficial del Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles, después de una investigación exhaustiva, pero en última instancia inconclusa, fue ahogamiento accidental con trastorno bipolar como un factor contribuyente significativo. Esta regla plantea que Elisa, en medio de un episodio psicótico o maníaco, de alguna manera logró acceder al techo, subir al tanque de agua y luego se ahogó. Esta explicación, aunque intenta proporcionar cierre, no logra dar cuenta completa de varios hechos críticos contradictorios, dejando a muchos sin convencer. En primer lugar, las tapas pesadas de los tanques de agua, descritas por el personal del hotel y los investigadores como difíciles de abrir desde el exterior, y mucho menos desde el interior, presentan un desafío físico significativo. Se afirma que incluso una persona pequeña y en forma luchó para manipularlas. Y ciertamente una persona desorientada, en un estado de psicosis, encontraría muy improbable reemplazar una tapa que efectivamente la sella dentro. En segundo lugar, la falta de cualquier trauma o lucha significativa en el cuerpo de Elisa, lo que uno esperaría de un intento desesperado de escapar de un espacio confinado, socava aún más la simplicidad de un escenario de ahogamiento accidental. Si ella había subido voluntariamente y luego no podía salir, probablemente habría algún indicio de una lucha desesperada por la supervivencia. En tercer lugar, el hecho de que una persona experimentando un episodio psicótico eligiera un tanque de agua como refugio o lugar para esconderse, y luego de alguna manera entrara en él y cerrara la tapa, pone en duda la credibilidad de muchos. La explicación oficial, aunque reconoce su estado mental, no logra conectar adecuadamente el vacío entre su condición y las complicadas y casi imposibles logísticas físicas de su lugar final de descanso. Proporciona una respuesta, pero una que siente profundamente incompleta, sin satisfacer plenamente la sed del público de una narrativa coherente. La teoría más creíble, que intenta reconciliar las circunstancias aparentemente imposibles con los hechos conocidos, se basa en el impacto severo del trastorno bipolar no tratado o mal gestionado de Elisa Lam. Esta teoría está respaldada por patólogos forenses y expertos en salud mental, notablemente la doctora Judy Melinek, quien plantea un escenario de desnudamiento paradójico junto con un episodio maníaco. El desnudamiento paradójico es un fenómeno observado en casos de hipotermia, donde las personas, experimentando confusión y una falsa sensación de calor, comienzan a quitarse la ropa. Aunque la muerte de Elisa no se atribuyó a hipotermia, el concepto central de extrema desorientación que conduce a un desnudamiento irracional es aplicable. La teoría sugiere que durante una ruptura psicótica profunda, Elisa experimentó alucinaciones o delirios que la impulsaron a buscar seguridad o escapar en una ubicación inusual, el tanque de agua. La ruta de la escalera de incendios al techo y el hecho de que las tapas de los tanques, aunque pesadas, no eran del todo inaccesibles, especialmente si encontró una que ya estaba abierta o logró manipularla en un estado de fuerza maníaca aumentada, se vuelve crítico. Su desnudez en el tanque podría explicarse por este desnudamiento paradójico o por una compulsión delirante de limpiarse a sí misma. El agua, un símbolo de purificación, podría haberla atraído.
Esta explicación, aunque profundamente trágica, evita la necesidad de un asesino o una conspiración del hotel. Pinta una imagen de una joven luchando contra su propia mente, sucumbiendo a una combinación fatal de grave enfermedad mental y un entorno accesible, pero peligroso de manera engañosa. La evidencia de su comportamiento errático en el ascensor, su historia de lucha contra la salud mental y la ausencia de trauma externo se alinean con esta interpretación trágica, pero plausible, de los eventos. Es una narrativa de tragedia personal profunda, no de maldad externa. El hecho más perturbador en la saga entera de Elisa Lam y el Hotel Cecil no es el extraño video del ascensor, ni las teorías de juego sucio, ni la larga y sombría historia del hotel. Es la realidad sombría e innegable de que, durante 19 días, desde que Elisa Lam desapareció el 31 de enero hasta que su cuerpo fue descubierto el 19 de febrero, los huéspedes del Hotel Cecil se bañaban, se cepillaban los dientes y bebían agua contaminada por sus restos en descomposición. El sabor, el olor, la decoloración reportada por los huéspedes durante semanas no se debió a tuberías viejas ni a mantenimiento de rutina. Fueron la consecuencia directa de un cuerpo humano que se descomponía lentamente en el suministro de agua destinado a su consumo e higiene. Imagina la repulsión, el profundo sentimiento de violación, al enterarte de que el agua que usaste para lavarte la cara, para hidratarte, fue la misma agua que había cobijado un cadáver durante casi 3 semanas. Este detalle trasciende el ámbito de una muerte misteriosa y se adentra directamente en lo visceral, haciendo que la tragedia sea profundamente, personalmente repugnante para cada persona que se hospedó en ese hotel durante ese periodo. Es un horror que no solo permaneció en el aire, sino en la esencia misma de la vida diaria, ingerida y absorbida. Una verdad invisible y nauseabunda que ligó a los huéspedes desprevenidos al lugar de descanso final de Elisa de la manera más inimaginable. Ningún otro detalle subraya la verdadera naturaleza macabra de este caso, como el conocimiento de que la muerte, en su forma más espantosa, estuvo literalmente al alcance de la mano. La historia del Hotel Cecil y la trágica muerte de Elisa Lam es más que un simple pie de página sombrío en la historia de Los Ángeles. Es un testimonio aterrador de los horrores invisibles que se esconden bajo la superficie de la vida urbana. Revela cómo una gran ambición puede decaer en un refugio para la desesperación, cómo el descuido puede crear un entorno donde los actos más monstruosos pasan desapercibidos, y cómo la enfermedad mental, cuando se malinterpreta o no se gestiona, puede llevar a una tragedia inimaginable en los lugares más improbables. El Cecil, ahora rebautizado como el Stay on Main y luego reabierto brevemente como el Hotel Cecil una vez más, sigue de pie como un centinela silencioso y sombrío en el centro de Los Ángeles, su legado oscuro quizás grabado para siempre en sus cimientos. Recuerda que a veces los verdaderos monstruos no son fantasmas ni criaturas espantosas, sino las duras realidades del sufrimiento humano, el declive urbano y los laberintos desorientadores de la mente humana. El misterio de los momentos finales de Elisa Lam, aunque oficialmente cerrado, sigue resonando no porque haya una gran conspiración, sino porque expone una vulnerabilidad perturbadora dentro de nuestro mundo aparentemente ordenado, una grieta por la cual pueden filtrarse horrores inimaginables. Nos obliga a mirar más de cerca, a cuestionar lo que se esconde bajo la superficie y a reconocer la fragilidad de la vida cuando se cruza con lugares impregnados de sombra. Si esto te mantuvo despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.